Buenos días, buenas tardes, profesor. Somos el equipo AIDS, consistente en Esteban Carrillo, Fabián Levicán, Felipe Vicencio, y hoy día le vamos a presentar nuestro intento de proyecto final. Lo que usamos fue, IntelliJ como IDE en general. Lo encontramos muy práctico porque podemos buildear dentro de IntelliJ y podemos usar Git. Usamos Spring Boot para el desarrollo, Hibernate para la persistencia y para deployar el sitio web utilizamos Heroku. Y dentro de Heroku también utilizamos el add-on de Heroku Postgres para la base de datos. Entonces nosotros entramos y abrimos la aplicación. A continuación, describiremos las historias de usuario que implementamos, que son inscribir estudiante, ingresar resultados de evaluaciones teóricas, evaluar estudiante en práctica, evaluar instructor y obtener sugerencia de aprobación. No implementamos las dos de administrar horario. Sin embargo, dedicamos mucho tiempo de desarrollo a intentar implementarlo con la ayuda de una tecnología denominada Daypilot. Así se veía cómo estábamos trabajando con ella. Lo que no funcionó fue la integración a la base de datos, pero la integración al HTML y el jQuery estaban funcionando. Aquí hay una captura de pantalla. Otra cosa que no implementamos fue el login. También dedicamos mucho tiempo de desarrollo a intentar implementarlo, pero decidimos hacer un rollback puesto que no pudimos integrarlo bien con el resto del desarrollo de nuestro proyecto. Como puede notar, vamos en la versión 492. La historia de usuario inscribir estudiante tiene como criterios de aceptación que cuando un administrador ingresa los datos del estudiante, se registran en una ficha. Después, cuando se busca al estudiante por su root, aparecen los datos personales del estudiante. Y después, si se buscan estadísticos sobre los estudiantes inscritos actuales o históricos, se muestran organizados en tablas y en gráficos. La implementación de nosotros hace esto de la siguiente manera. Tenemos un formulario de nuevo estudiante. Ingresamos los datos. Lo guardamos. Y aparece con su root en el dashboard principal. Después, si queremos ver estadísticos de los estudiantes, entramos a estadísticas y por ejemplo entramos a el estadístico de género. Todos los estudiantes que tenemos registrados son de género masculino. Podemos entrar aquí, nos van a aparecer los estadísticos de una tabla con los estadísticos de las mujeres, de otros, pero como solo tenemos hombres, por ahora la única estadística que está implementada es la de género. Los criterios de aceptación para la historia de usuario de evaluar a un estudiante en práctica es que una vez que se ingresan los datos de una evaluación, estos quedan registrados en la base de datos y pueden ser revisados posteriormente en la aplicación. Para hacer esta historia de usuario nosotros tuvimos que hacer varias cosas. Primero, tuvimos que hacer un CRUD para los instructores que funciona de exactamente la misma manera que para los estudiantes. Podemos editar y borrar, por ejemplo, y podemos crear uno de la misma manera que creamos un estudiante. Ahora, teniendo un instructor, nosotros podemos ir a sus opciones y además de las mismas que comparte con los estudiantes, podemos agregar una clase
que corresponde a las clases prácticas. Para estas clases prácticas tenemos que poner un root real de algún estudiante, ya que si no tirará error y esto es una llave foránea. Además, esta aplicación revisa las fechas y los bloques de horario en los que estamos ingresando la clase. Esto porque no queremos agregar más clases de las que podemos en un horario, porque sobrepasaría la cantidad de automóviles disponibles. Y además también revisa si es que el profesor está ocupado en esa fecha y en ese bloque. En este caso solamente está ocurriendo si es que tiene ya una clase asignada a esa hora en ese día. Entonces nosotros agregamos una clase, la clase está aquí, y teniendo una clase podemos proceder a evaluar al estudiante, por ejemplo. Aquí tenemos un placeholder para las evaluaciones de los diferentes campos que evaluaría, por ejemplo, en una ficha. Esto es muy fácil cambiar, ponerle los nombres y exactamente lo que es, pero nosotros no sabíamos exactamente qué es lo que evalúan, así que pusimos solamente los números, que es lo que nos importa por ahora. Ponemos la fecha de evaluación, comentario, le guardamos. Guardó las evaluaciones de cada una, los nombres de los instructores y del estudiante, y además podemos ir de nuevo al estudiante y como pueden ver antes tenía 0 puntos prácticos, ahora tiene 12, que son los que sumó de la evaluación anterior. La historia de usuario de evaluar instructor tiene como criterio de aceptación que dada una clase práctica, cuando se registren los resultados de la evaluación queda registrada y todos pueden revisar la evaluación que realizó el estudiante al instructor. Entonces, ¿cómo implementamos esto nosotros? Tenemos que ir a la sección de clases prácticas, encontramos una clase práctica que ya ha sido evaluada y ingresamos una evaluación hacia el instructor, evaluar instructor. Entonces, nuevamente estos campos son placeholders, se podría agregar una descripción al lado. Y guardamos. Ahora, una vez que ingresamos la evaluación hacia el instructor, podemos ir a evaluaciones, instructores, y nos va a mostrar todas las existentes. Además, podemos ir a evaluaciones, estudiantes, y nos va a mostrar las evaluaciones hacia estudiantes, que son las de la historia de usuario anterior. Bueno, la historia de usuario e ingresar los resultados de evaluaciones teóricas, nosotros realmente no la implementamos, es decir, no implementamos ninguno de los criterios de aceptación debido al tiempo que invertimos en otras cosas como el calendario y los logins que al final no funcionaron. Sin embargo, hicimos una implementación bastante simple que corresponde solamente a agregar el puntaje total de los puntos que ha aprobado en las pruebas. Y esto lo hicimos más que nada porque sí pudimos implementar la historia de usuario de obtener una sugerencia de aprobación, que es cuando alguien ingresa al sistema, un administrador, el sistema le sugiere si es que lo debería aprobar o no. Además, Eugenio Catalán nos mencionó que él quería tener la última palabra en caso de que no esté de acuerdo con la recomendación estándar. Entonces, lo que hacemos nosotros es que los puntos teóricos se agregan manualmente editando. Esto idealmente sería cada vez que termina una evaluación que apruebe, debería agregarlos o sumarlos a los puntos que ya tenga. Ahora, en cuanto a la aprobación o reprobación, como pueden ver, puede cambiarlo como quiera prácticamente, puede hacer los cambios que quiera ahí. Y además está la opción de recomendar, que era lo que nos había pedido la historia de usuario. Cuando recomienda, en este caso, revisa la cantidad de puntos prácticos y la de puntos teóricos y ambos tienen que ser superiores a un número por ahora. Podría ser una fórmula más complicada o diferente si es que así lo desearía, pero es bastante fácil de cambiar y nosotros no sabíamos exactamente todavía como qué eran los estándares que quería y bueno, también tienen que ser fáciles de cambiar porque obviamente no tendría por qué ser estáticos.
En este caso ambos tienen que ser mayores a 35, entonces si pongo recomendar acá, debería reprobarlo, claro. Ahora podemos editarlo, si aumento esto y pongo por ejemplo cualquier número mayor a 35, le pongo recomendar y lo aprueba. Ahora también esto funciona en recomendar, incluso si es que ya está aprobado, no hace nada, no tiene ninguna especie de error. Y también lo mismo al revés, cuando deja de cumplir los criterios que necesita, le pedimos que nos recomiende y nos recomienda que lo repruebe. A continuación, lo que veremos son los diagramas de secuencia que corresponden a cada historia de usuario que el grupo implementó. La primera historia de usuario corresponde a cuando el instructor desea añadir un puntaje de evaluación teórica para un estudiante en particular. El actor principal es el instructor, y en este caso el instructor, dentro de la vista que le permite ver a todos los estudiantes, va a escoger a uno y lo que va a hacer es generar un tipo de request mapping que es get, con la estructura de student, la ID del estudiante y edit. El controlador luego le va a pedir a Student Service que lo encuentre con esa ID y lo mismo a Student Service con el repositorio, y el repositorio va a buscar en la base de datos utilizando esa misma ID. Si es que existe, va a retornar el estudiante, lo cual el repositorio va a considerarlo opcional en caso de que no exista, y el Student Service va a retornar el objeto estudiante. El controlador lo añadirá a la vista y luego va a cambiar la vista con este archivo. Una vez que tengamos el estudiante, el instructor va a cambiar los datos que necesite y luego va a hacer un submit y va a enviar los datos en forma post con este mismo request, donde la ID también es la del estudiante y dice update. El controlador va a obtener este request y lo que va a hacer es leer los datos que están en la vista, va a generar un objeto llamado studentDetails, que es de tipo estudiante, y va a decirle a Student Service que haga un update de ese estudiante con esta ID y con estos detalles. Luego el Student Service va a guardar esto en el repositorio, y el repositorio lo que va a hacer es hablar con la base de datos y hacer un insert de los datos que obtuvo desde la vista. Si es que existe, va a retornar a un estudiante y al final el controlador va a redireccionar con esta estructura. La siguiente historia de usuario es cuando el instructor quiere evaluar a un estudiante en una evaluación práctica. En este caso el instructor sigue siendo el actor principal. Va a haber otro request mapping de tipo get con esta estructura. Similar al caso anterior, lo que vamos a hacer ahora es con el controlador del práctico en el que se encuentra en el momento, va a obtener este request y le va a decir al modelo de la evaluación del estudiante que genere un nuevo objeto. En este caso lo va a retornar y el controlador ahora lo va a añadir a la vista. Luego el controlador lo que va a hacer es cambiar la vista a este archivo. El instructor, luego de haber obtenido esta evaluación de estudiante, lo que va a hacer es enviar los detalles que añadió, se van a ir a la vista, por lo tanto tenemos que obtenerlos. El controlador de la evaluación y no del práctico, de la evaluación de estudiantes, va a obtener estos datos y luego va a decirle al service que los guarde igual que la vez anterior. Una vez que hayamos hecho todo el proceso de guardar en la base de datos, el controlador va a redireccionar con esta estructura. La siguiente historia de usuario es cuando un estudiante quiere evaluar a un instructor. Para este caso nosotros determinamos que solamente los instructores van a poder utilizar la página. Por lo tanto, a modo de ejemplo, decimos que el estudiante va a entregar la evaluación para que no se malentienda. El estudiante va a ser el que decide su forma de evaluar al instructor, pero es el instructor el que debe guardarlos en la base de datos. Por lo tanto, lo que va a hacer él o ella va a hacer un request mapping de tipo get con esta estructura, donde la ID corresponde al instructor. Vamos a ir, luego sigue con el controlador del práctico y de la misma forma que antes vamos a generar una nueva evaluación del instructor, se van a ir a la vista, se va a cambiar la vista con forma en tipo post, vamos a hacer un request mapping, vamos a obtener los detalles de la vista y vamos a decirle que se guarden en la base de datos. Una vez hecho eso, podemos redireccionar a la página anterior. La siguiente historia de usuario es cuando un instructor inscribe a un estudiante nuevo. Hacemos un request mapping de este tipo
Y lo que va a hacer el controlador de los estudiantes es decirle al modelo que genere un nuevo estudiante, se van a añadir a la vista, y luego cuando se hayan escrito todos los datos importantes del estudiante, con tipo post se van a enviar, se van a obtener los datos en la vista y se van a guardar en la base de datos. Exactamente de la misma forma. Finalmente, la historia a continuación corresponde a cuando un instructor quiere recibir una recomendación para aprobar o reprobar a un estudiante. Vamos a tener dos partes, donde la primera corresponde a cuando el instructor recibe a todos los estudiantes dentro de esta vista de students o vacío, pero lo importante viene acá abajo. Entonces, acá al principio lo que ocurre es que se obtienen todos los estudiantes de la base de datos. Si es que existen, se retorna un set y este set se añade a la vista. Luego vamos a hacer un get mapping para el estudiante y la ID del estudiante con la acción de recomendar. Esto es porque nosotros, el instructor, habrá seleccionado un estudiante en particular y le puso recomendar la aprobación o reprobación. El controlador del estudiante va a recibir este request, va a encontrar al estudiante en la base de datos y luego lo que va a pasar es lo siguiente. Si es que el estudiante tiene la cantidad mínima de puntos para pasar, que corresponden a un cierto límite que va a escoger el administrador de la escuela, si es que el estudiante pasa, automáticamente lo que va a pasar es, se va a llamar a passStudent con esta ID para Student Service. Se va a encontrar al estudiante y luego se va a utilizar la función passStudent dentro del modelo y luego se va a guardar este objeto de estudiante dentro de la base de datos. En forma contraria, si es que no tiene la cantidad de puntos necesarias, entonces se va a utilizar los mismos métodos, pero en la versión de fallar, cuando reprueba. Y se va a guardar esta información. Luego el controlador, una vez terminado esto, va a redireccionar a esta estructura. De los stacks de tecnología solicitados, tenemos JPA Hibernate. JPA Hibernate es un framework que se enfoca en mantener una persistencia de los datos al utilizar capas que separan la base de datos de los objetos. De ahí viene Object Relational Mapping, u ORM. JPA Hibernate provee métodos para no utilizar queries en la base de datos, puesto que no necesitamos saber su estructura y de ello se encarga el framework. Además de lo mencionado anteriormente, JPA Hibernate también nos provee con otro tipo de patrón que sería el patrón repository. Este viene a ser otra capa extra de protección con relación a la base de datos y el resto de los elementos. Por ejemplo, acá cuando nosotros queremos obtener un conjunto de estudiantes, en este caso serían todos los estudiantes, ni siquiera necesitamos saber la estructura de la base de datos, sino que tan solo necesitamos un repositorio para acceder desde el repositorio a la base de datos. En nuestro proyecto desarrollamos los controladores con un patrón tipo Page Controller, donde no hay un controlador general que maneje los requests y después lo delegue la formación de los modelos y vistas a otros, sino que cada vista principal tiene su propio controlador y con la pequeña desventaja de tener código repetido, pero de estructura más simple. En lo que respecta a los patrones de presentación web, utilizamos tanto Template View como Transform View. Abajo hay un ejemplo donde se observa el uso de ambos, pues estamos utilizando Transform View para un for loop y un Template View para obtener atributos de los estudiantes. Ambos están subrayados con verde. Finalmente, tenemos este gráfico que busca representar la estructura del proyecto de forma un poco más física en comparación con la parte lógica. Esto no es un formato técnico para representar la aplicación, sino que es un poco más simple. Podemos ver a la izquierda que están las vistas, que son manejadas por los controladores. Los controladores hacen uso de los servicios, porque es una nueva capa que utilizamos para acceder a los datos del repositorio y el controlador, donde el servicio está más que nada unido al controlador. También tenemos el repositorio, que ya lo habíamos hablado antes, y tenemos el modelo que lo representamos como que está en las tres partes, pero es porque se puede acceder desde ella, no necesariamente porque es lógicamente unida a esos. Eso sería, profe. Muchas gracias por su atención.